Me he dado cuenta de que soy una mierda de profesor. Y os preguntaréis por qué. Pues para los que no lo sepáis, yo hice un vídeo sobre Lean Startup y sobre su creador. Es un multimillonario que creó una nueva fórmula para crear negocios que pues está funcionando muchísimo para mucha gente. El problema es que yo solo le estaba explicando la teoría, pero nunca se expliqué la práctica y cómo yo lo aplicaba a mis negocios o a mis proyectos que yo estoy creando. En el vídeo de hoy quiero hablaros de cómo yo estoy aplicando esos principios y estoy mejorando mi manera de empezar un negocio, de hacerlo funcionar, gracias a este libro. Para los que no lo sepáis, yo ahora mismo, este 2024, acabo de empezar a crear una agencia de automatización con inteligencia artificial, donde básicamente pues automatizo procesos, aparte de crear chatbots con inteligencia artificial para empresas o cosas así, que ya hice un vídeo en mi canal. Pero al principio no supe muy bien hacia dónde enfocar el camino, hacia pues si quería hacer más automatizaciones o qué automatizaciones vender, estaba muy inseguro. Cogí el libro, me releí un par de páginas que tenía marcadas y hice lo siguiente. Primero de todo conseguí unos 2000 emails con Apollo, que es una aplicación súper útil, y de ahí les vendí a la gente que les estaban mandando emails. Estaba en un proyecto de la universidad y que tenía que hacer una charla con ellos donde yo les enseñaba de inteligencia artificial y a cambio ellos me tenían que responder unas preguntas a mí. Pero nada, simplemente un market research de manual, pues ellos se llevaban el valor y yo me llevaba lo que quería. Pero vamos a ir un poco más en profundidad. ¿Por qué lo hice así? Primero de todo, si alguien te habla de primeras, sin conocerlo de nada, es muy raro que aceptes pues hacer un proyecto directamente o responder unas preguntas. Pero yo he encontrado que si lo enfocas desde el punto de vista de que eres un universitario y estás haciendo algo para una asignatura, las resistencias y las barreras que hay se minimizan muchísimo y la gente accede a hacer tus cosas, si son gratis, muchísimo más fácil. Yo lo que hice fue primero hacer esto de decirles que era un proyecto para mi universidad y segundo, les ofrecí valor. ¿Qué quiere decir? Que yo les estaba dando algo a cambio de su tiempo. Porque sí, a lo mejor a ti 20 minutos no te parecen mucho, pero si eres el dueño de un negocio o estás muy ocupado haciendo cosas, pues se te puede hacer una eternidad. Entonces yo, a cambio de su tiempo, les ofrecía este PDF que veréis ahora mismo en pantalla, que básicamente les enseñaba cómo utilizar ChatGPT bien, utilizar Leonardo, que es la aplicación que utilizo para hacer las miniaturas de mi canal con inteligencia artificial, y Kenmo y alguna otra más. Sé que no es nada súper técnico, pero la mayoría de personas no conoce sobre el uso de estas inteligencias artificiales y es algo de genuino valor. Pues yo les ofrecía algo a cambio de su tiempo y muchas veces estábamos muchísimo más tiempo hablando de otras cosas. Yo les preguntaba estas 3 preguntas. Tengo aquí mismo el guión, pero es: ¿cuál es tu entendimiento sobre la inteligencia artificial y cómo crees que puede impactar a tu negocio? ¿Hay algún proceso monótono que tú tengas en tu empresa que creas que inteligencia artificial pueda ayudarte? No que no lo sepas de por sí, pero que creas que puede hacerlo. ¿Cuáles son los pain points de tu industria o las cosas que crees que se tendrían que mejorar más? Y finalmente les preguntaba que si se les ofrecía mejorar esos problemas, que cuánto dinero y tiempo estarían dispuestos a darle. Obviamente son preguntas muy genéricas y yo siempre que me respondían pues seguía haciendo más preguntas. Pues si me decían que era el lead qualification, pues les preguntaba por qué, en qué sentido, y entendía muchísimo más cosas. Y yo después cogía este papel y escribía, esta es una muestra que no utilicé, pero escribía en todo el texto lo que ellos me iban respondiendo y primero de todo se sentían escuchados, porque obviamente yo estaba escribiendo lo que decían, entonces es lo mejor que puedes hacer si estás hablando con alguien y quieres demostrarle que te importa, es escribir lo que estás escuchando. Y después pues también interactúas con ellos en la conversación y no lo haces un poco raro. Una pregunta que siempre me gustaba hacer era decirles que obviamente esta pregunta no era parte del proyecto de la universidad, pero me gustaría personalmente preguntarles, y es que como ellos son dueños de negocios, pues ¿qué consejos tendrían para mí, una persona que está estudiando administración de empresas, y cómo creen que yo puedo llegar a un éxito bueno? Aunque tuvieran una empresa con 2 empleados o con 50. Y me parecía muy interesante todas las respuestas que recibí. Y ahora me preguntaréis, vale, Josep, ¿y con el Market Research qué aprendiste? De la inteligencia artificial aprendí que es la nueva palabra de moda, lo que fue la palabra cripto en 2018-2017, y a la gente o le apasiona o le da mucho miedo. Pues me he encontrado a mucha gente que dice que la inteligencia artificial es mala y que no va a servir para nada y que solo se va a cargar puestos de trabajo, y gente que está apasionada sobre el tema y de verdad te demuestran que les encanta y les encantaría aprender más. Algo que tener en cuenta es que basé toda mi investigación en el mundo del real estate o de las inmobiliarias,
inmobiliarias y saqué estas conclusiones. Si son de reparaciones y mantenimiento, lo mejor que podías hacer o darles a esas empresas para solucionar su problema es un chatbot que básicamente serviría para la gente que está de alquilados. A lo mejor tienen un problema con la nevera que es muy fácil de solucionar. A lo mejor simplemente preguntándole a ese chatbot cómo se hace o cómo se arregla, y no hace falta llamar a alguien de reparación y gastarte 100, 150 euros en algo que es una gilipollez. Y lo bueno de esto es que estás solucionando tiempo y dinero, que son las dos cosas más importantes de solucionar a una persona. Después, para el property investment, este es una super fumada, pero creo que se podría hacer un chatbot. Un chatbot que tú le dijeras, mira, yo vivo en Estados Unidos, tengo una sociedad en Inglaterra y con eso quiero comprar una casa en Canadá para irme de vacaciones con mis hijos y quiero pagar el mínimo de dividendos y el mínimo de intercambio de moneda. Sé que es una fumada. Básicamente sería como un asesor portátil que te explicara las mejores formas de hacerlo todo económicamente. Y no solo serviría para gente en property investment, pero serviría para todo el mundo. Y eso sería una locura que si alguien lo pudiera desarrollar, o si no yo mismo, estaría muy guapo. Y por último, en el tema de las inmobiliarias, pues he visto el chatbot que os hice un vídeo, que tendréis aquí una tarjetita ahora, que es un chatbot de recomendación que te personalice muchísimo la experiencia y también que te ayude a entender un poco cómo es la casa y las cosas que tiene dentro o dónde está situada. Si sois un poco atentos os daréis cuenta de que solo he hablado de chatbot. Y es que yo ahora al principio de mi agencia quiero basarme simplemente en chatbots porque las automatizaciones, primero de todo, es algo súper genérico, o sea, no genérico pero súper vasto. Entonces puedes ir desde automatizar los posts de sus redes sociales a hacerles un proceso súper complejo perfecto para ellos. En cambio, hacer un chatbot lo haces para una empresa y casi lo puedes copiar y pegar, o a lo mejor tienes que cambiar algunas cosas, pero no es tanto, de un lado para otro. Pero sí, he hablado con más de 20 personas sobre esto, que están en el mundo de la inmobiliaria y que son dueños de alguna empresa en lo suyo, y esto es lo que he sacado. La verdad que me ha parecido muy interesante, y hablar con tus consumidores, como dice en el libro, siempre es la mejor manera para entender cómo puedes solucionar los problemas. Pero bueno, este es mi vídeo que quería hacer para no sonar tan hipócrita y contaros cosas y al final ni yo mismo aplicarlas. Por favor, darle a like, comentad y todas esas cosas que ayudan para el algoritmo de YouTube, porque así ayudamos a que esto llegue a más gente, y como creo que es algo bueno, pues mejor que mejor. Y sin nada más que decir, espero que te haya gustado el vídeo. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Adiós.